TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles. ¿Recuerda usted aquellas terribles escenas en Noruega en el verano de 2011, cuando un joven de ultraderecha, vestido de policía, mató sin ningún tipo de justificación o sin explicación alguna a decenas de muchachos que se divertían ese verano en una isla en este país? Las palabras del primer ministro, Jens Stoltenberg, fueron: el terror no debe conducir a más odio, sino a más democracia. Yo les cito esto porque en México en los últimos años hemos enfrentado una problemática sin precedente en materia de seguridad pública. La violencia lo ha trastocado todo y ha tenido un alto costo social y humano. Nuestro tema de hoy es seguridad nacional, seguridad pública, derechos humanos y democracia. Sean bienvenidos para su análisis, nuestro reportaje, y regresamos con los invitados. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Sin importar regímenes o grado de desarrollo, cualquier grupo humano busca el equilibrio armonioso entre propios y ajenos. Todas las sociedades cuentan con instrumentos e instituciones, leyes y reglas que tienen como objetivo velar por la seguridad de los miembros que la componen. De ello depende su sobrevivencia como grupo humano. En nuestro país, como lo dicta la Constitución, es facultad y obligación del presidente de la República preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Si bien los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en impedir y luchar contra amenazas militares, generalmente de estados extranjeros que pusieran en riesgo la integridad y soberanía del Estado y sus instituciones, en la actualidad, los peligros que atentan contra la paz colectiva, la estabilidad y la calma sociales son más difusos e incluyen agentes internos y externos, compromisos internacionales, riesgos y fenómenos sociales a escala mundial. En México, desde hace ya varios años, las políticas y medidas asumidas por el Ejecutivo para resguardar la seguridad nacional incluyen una lucha sin tregua contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto ha obligado a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública fuera de su original competencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que en 2012, 35% de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos fueron remitidas a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. También a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada y de Gobernación, así como al Instituto Nacional de Migración. La fuerza del Estado debe prevenir, perseguir y castigar los actos que pongan en peligro la seguridad de la nación, pero al hacerlo debe en todo momento y sin importar las circunstancias garantizar la integridad de todas las personas, lo que incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, de víctimas, presuntos culpables, infractores y autoridades. Solo así se podrá asegurar una convivencia pacífica real. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bien, para abordar este tema le doy la bienvenida a Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de derechos universitarios. Jorge, gracias. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Miguel Ángel García Olivo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Edgar Cortés Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC. Edgar. Muchas gracias por la invitación. Para dar elementos de juicio a nuestro auditorio, me gustaría aclarar dos conceptos que normalmente se confunden. ¿Qué es seguridad nacional y qué es seguridad pública? Jorge. Bueno, en efecto son dos conceptos que generan confusión, no son fáciles de asir, sus fronteras no están muy bien definidas, pero sí podemos hacer algunas notas distintivas. Todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad pública se refiere sobre todo a la protección de las personas, de sus bienes y a una especie de mantenimiento del orden, yo le diría a ras de tierra. ¿Sí? ¿Qué significaría ras de tierra? Esto es para las personas y los ciudadanos. Muy Esto es bien. que puedan desarrollar su actividad sin riesgos. Con tranquilidad. Con tranquilidad, así es. Y el caso de los temas de seguridad nacional son cuestiones en las que se ven involucradas acciones para prevenir o para garantizar la estabilidad de las instituciones principales del Estado, la gobernabilidad, yo lo diría así, y la integridad del Estado frente a amenazas, tanto externas como amenazas internas. O sea, son cuestiones de mayor calado, de mayor impacto y que involucra sobre todo al tema del Estado como tal, ya no de las personas en un aspecto más concreto. ¿Anotarían algo, Edgar y Miguel Ángel, sobre el tema, sobre esta distinción de conceptos? Sí, Miguel Ángel. principalmente la seguridad nacional se encuentra enfocada a la preservación del Estado mexicano. En este caso, como bien apuntaba Jorge, tiene que ver con el sostenimiento de las instituciones que permitan dar una vida democrática a los propios ciudadanos. En este tenor, la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de seguridad nacional han permitido o dan la posibilidad de que se reglamente la seguridad nacional, las intervenciones y facultades que tengan las autoridades estén estrechamente vinculadas a los principios de legalidad y de ahí no se rebasen o se trastoquen situaciones de fondo que la ciudadanía vive paulatinamente, ¿no? Constantemente. ¿Cuáles son las facultades? Te lo sumo, además de esta puntualización, Edgar, las facultades de las autoridades, estoy pensando en Ejecutivo y Legislativo, en ambas materias. Ya veíamos en el reportaje de entrada que la Constitución establece como una facultad del Ejecutivo poder usar a la totalidad de las Fuerzas Armadas para preservar esta seguridad nacional. La nacional. La ¿También en la pública? Ahora diré, pero aquí tal vez lo que yo quisiera señalar es que el mismo texto habla de esta seguridad en su dimensión externa frente a esa posibilidad de una amenaza de otro país y a la seguridad interna. Y creo que el tema complejo está en esta parte de la seguridad interna. ¿Cuáles son en un momento esas amenazas internas que ponen en riesgo la gobernabilidad, la soberanía? Aquí es donde está, y es de pronto un terreno complicado y gris. Ese por un lado, lo quiero anotar, porque creo que esta es la dimensión compleja. Y en el otro tema, en el tema de seguridad pública, lo que se plantea es que la seguridad es una función cuya responsabilidad va a recaer en la federación, en los estados y en los municipios. Es decir, esta responsabilidad a ras de tierra que está compartida en estos tres ámbitos de gobierno. Y aquí también está parte de la complejidad, porque entonces es una responsabilidad compartida, pero lo que muchas veces vemos es la dificultad de coordinación en estos ámbitos, ¿no? Entre las policías municipales, las policías estatales, la Policía Federal y pongámosle la complicación, las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos muchos actores ahora en este tema y de pronto la coordinación en función de un objetivo se vuelve muy complejo e incluso hemos sido testigos de muchas tensiones entre las instituciones que han dado lugar a diversas confrontaciones incluso entre ellas, ¿no? Ayúdenos a entender lo que nos pasó y nos está pasando. En el gobierno de Felipe Calderón hay un abierto enfrentamiento contra un enemigo que me gustaría que en sus términos nos explicaran el tamaño de ese enemigo interno, involucra a las Fuerzas Armadas para su combate. Se dio un debate jurídico, político, social y económico sobre esta decisión.
ayúdenos a entender cuál fue la decisión del entonces presidente. Involucra a las Fuerzas Armadas en un tema de seguridad nacional, en un tema de seguridad pública, ¿frente a qué tipo de enemigo? Jorge, ¿cómo desmenuzarías tú? Yo creo que en principio hay que reconocer que México, el problema sobre todo de la delincuencia organizada, comenzó a rebasar completamente la capacidad de muchas autoridades, ¿no? Y comenzó a ser un problema ya que empezaba a afectar incluso, podríamos decir, aunque a veces no lo aceptan así, temas incluso de cierto grado de ingobernabilidad en sectores del país. Entonces, ante esa circunstancia, pues sí, el tema precisamente del combate de delincuencia organizada se convierte en un tema ya, o lo incluyen así, como en un tema de seguridad nacional, porque ya está afectando el desarrollo de las instituciones, la gobernabilidad en algunos casos se pone en riesgo, y eso es lo que hace que se tomen estas decisiones, ¿no? No es que le encuentre yo una justificación total, pero creo que es lo que explica el por qué se toma esta decisión de mandar las Fuerzas Armadas de sus tareas, digamos, ordinarias o tradicionales, y ahora enviarlas a una lucha, digamos, frontal para aliviar el tema ya de seguridad pública que había sido ya rebasado sus capacidades las distintas instituciones y autoridades. Es decir, involucra el entonces presidente a las Fuerzas Armadas porque se ve amenazada la seguridad nacional y por ende la seguridad pública del país, es decir, estos dos grandes ámbitos, pero pensando, digamos, la seguridad nacional como este gran paraguas que protege a todo el Estado y que incluye la seguridad pública. Miguel Ángel. Bueno, y el punto central es la delincuencia organizada en este caso, y que precisamente es lo que amenaza constantemente a la seguridad nacional. Ese es el punto central. La situación es definir qué es la delincuencia organizada, para qué motivos sirve para el Estado mexicano la delincuencia organizada. La legislación del Estado mexicano, principalmente la legislación penal, los códigos penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, pues bien explican en qué consiste esto. Temas como narcotráfico, secuestro, ahorita también tenemos los temas de trata de personas, también tienen que ver mucho con el aspecto de la amenaza a la seguridad nacional y que se encuentran en un contexto de delincuencia organizada. Precisamente eso es lo que está atentando a la estabilidad, a la gobernabilidad democrática del país, y pues en este tenor creo que eso es lo importante, saber qué significa la delincuencia organizada para las autoridades y otra para los que viven a ras de tierra, como comentaba Jorge. Yo les pregunto esto porque se abrió un debate en ese momento jurídico sobre si era constitucional o no la decisión, y lo pregunto porque los quiero llevar al siguiente tema, que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto es mantener a las Fuerzas Armadas, nos ha dicho saldrán de manera gradual. ¿Por qué el debate jurídico si al parecer, si está amenazada la seguridad nacional y el presidente toma la decisión de involucrar al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, ¿por qué el debate jurídico, Eva? Déjame poner una nota histórica, porque yo creo que sí en la conciencia ciudadana está la perspectiva de que fue el presidente Calderón el que usó a las Fuerzas Armadas. Yo diría, no fue el que los llevó a un punto muy alto, pero el tema viene de mucho más atrás. Las Fuerzas Armadas se empezaron a usar en labores de seguridad en el 96 con el presidente Zedillo, ¿no? Siguieron durante el presidente Fox y durante el presidente Calderón. Entonces es un tema que tiene más de 15 años que venimos usando. Y en 1998 el presidente Zedillo, con entonces el secretario de Gobernación Francisco Labastida, en un gran evento en Los Pinos, lanzaron en aquel entonces una cruzada contra la inseguridad. Incluso se puso de moda un moñito blanco, que era el símbolo a propósito de eso. Y el diagnóstico en aquel entonces era que ya la delincuencia organizada estaba rebasando nuestras instituciones, ¿no? Estamos hablando 98. ¿Sí? Y entonces, y se planteó que eso requería una reformulación y la creación de policías profesionales capacitados para enfrentar esa delincuencia. Este grupo de policías que pertenecían o estaban bajo la autoridad de Gobernación. Y después, al año siguiente, se crea la Policía Federal Preventiva. Entonces, ya había un planteamiento de tenemos un problema de que la delincuencia viene creciendo, tenemos que reforzar nuestra capacidad, digamos, de seguridad pública
policía para hacerle frente. Entonces, y desde ahí se empieza. El debate viene desde entonces. ¿Es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad? Incluso el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Lo que se estableció en aquel entonces, y es un poco lo que tenemos hasta ahora, es un criterio donde la Suprema Corte dijo, sí se puede usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero con ciertos requisitos. Uno, es a petición del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que solicitarla. Y segundo, es bajo la responsabilidad y la coordinación del Ejecutivo. Entonces, tenía una serie de características que creo que muchas de estas se han ido perdiendo en los hechos. Entonces, y hoy vemos pues unas Fuerzas Armadas, yo creo que incluso en muchos momentos son por encima de la seguridad, por las instituciones de las autoridades civiles. Entonces, creo que hay una larga historia y por eso me parece importante la nota histórica, porque no podemos perder la perspectiva de todo esto que ha pasado a la hora de entrar a la discusión. Entonces, porque en el fondo, ¿cuál es la tensión? Se ha determinado que las Fuerzas Armadas las estamos usando de manera provisional, incluso se ha dicho, porque no tenemos capacidad en nuestras instituciones civiles, nuestras policías. Pero la gran pregunta es, ¿qué hemos hecho todos estos años para eso? ¿no? A partir de la decisión aquella de los años 90. Exacto, entonces me parece que ahí hay parte de la... Y la otra sería, cuando se plantea que la delincuencia organizada está rebasando y se usa a las Fuerzas Armadas, creo que el gran tema es cómo se determina si tienes capacidad o qué tipo de capacidad tienes con tus instituciones de policía civil para enfrentarlos, porque además tenemos una estructura jurídica que reconoce la delincuencia organizada y que en principio plantea mecanismos para combatirla, y de pronto vienes con las Fuerzas Armadas. Sé que no es un debate fácil, porque yo creo que parte de la complejidad es con qué elementos evaluamos estas situaciones, ¿no? Y creo que ahí me parece que siempre está el riesgo de que sean las decisiones más políticas y no las decisiones técnicas, con datos duros, con análisis, con inteligencia, lo que lleve a las decisiones más razonables. Pero además, con objetivos y con plazos, o sea, decir, vamos a buscar esto en este tiempo, de manera que la sociedad tenga elementos para estar vigilando el actual para gobierno. tener un juicio claro Exacto. sobre el tema. Jorge, tu posición sobre el tema, sobre esta tensión de la que nos habla Edgar. Sí, por supuesto, la acotación que hace histórica es muy importante para entender el contexto y creo que la problemática era, a ver, tenemos que hacer frente a este fenómeno o esta amenaza, no tenemos actualmente capacidad para ello, ni elementos preparados, ni nada de eso, civiles. Por lo tanto, incluso esa policía que se creó, pues se creó con miembros del ejército de alguna forma que se pasaron ahora a atender esos temas bajo el tema de esta policía. Entonces, la tensión es sobre todo que el ejército, entrenado para cierto tipo de tareas, frente a una tarea distinta, ya con contacto con civiles directamente, en un contexto prácticamente de no necesariamente un conflicto armado, en los términos en los que lo conocemos, pues sí genera una problemática, por una parte, del ejército que no está totalmente capacitado para esa labor y empieza a generar problemas en las comunidades, con las personas, y empiezan a surgir los temas de señalamientos de abusos, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos un problema adicional ahora, ¿no? Entonces yo creo que es ese punto, coincido con Edgar, y esa es la razón por la cual, ¿no? Pues hemos tenido este tipo de problemas que incluso ha llegado hasta tribunales internacionales. Ese es el tema que quiero presentarles a continuación. ¿Cuál ha sido el impacto en materia de derechos humanos? Hemos escuchado a organismos internacionales como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional, y aquí en casa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sostienen que hubo un franco retroceso en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿En qué estado se encuentran los derechos humanos una vez que inicie esta guerra frontal contra el narcotráfico? Miguel Ángel. Pues sí, efectivamente, los derechos humanos han sido trastocados a raíz de que el ejército comienza a hacer labores de seguridad civil. De seguridad pública en este caso. Sin embargo, yo creo, bueno, en mi especial punto de parecer, que
las campañas a favor de la protección de los derechos humanos están vigentes, son permanentes. Recientemente se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde se reconoce el marco internacional dentro del marco nacional. Esto significa que autoridades se encuentran actualmente obligadas a proteger los derechos humanos. O sea, si hay una labor comprometida por parte del Estado mexicano. Y en este caso también implica a sus protectores, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia y los poderes judiciales. Sin embargo, yo creo que hace falta mayores diagnósticos. Las autoridades deben de tener mayores elementos para identificar los focos donde se están agrediendo o vulnerando los derechos humanos de las personas. Aparentemente se encuentra sobrevalorada esta especie de diagnósticos, sin embargo hace falta con mayor profundidad identificar no nada más los delitos o los derechos humanos que se encuentran mayormente vulnerados, sino aquellos que rebasan de la esfera de los reflectores de todos los días. ¿Cuáles son los estudios que tienen ustedes, Edgar? Mira, pues bueno, las organizaciones civiles de derechos humanos tenemos diagnósticos que son yo creo que muy coincidentes con los que mencionabas. Doy algunos datos que son además conocidos. Uno, está el gran número de personas asesinadas, ¿no? Que es una cifra que es difícil saber, que va desde los 65,000 hasta los 100,000, depende de la parte. Pero aquí el tema es que este gran número de personas asesinadas sobre todo durante el gobierno anterior y ahora en los primeros meses del actual, es que en muchos de estos casos no hay una investigación para saber realmente qué fue lo que pasó en términos de esas muertes. Y lo que tenemos, yo diría, es una explicación oficial, es decir, fueron asesinados porque estaban vinculados a la delincuencia organizada, porque fue una confrontación, pero no tenemos una investigación que dé cuenta de eso. Segundo, tenemos un enorme número de personas desaparecidas, se habla de 25,000 personas desaparecidas, donde muy probablemente una parte de estas han sido desaparecidas por la delincuencia organizada, otras probablemente por servidores públicos, miembros del ejército, policías, etcétera. Tenemos todo el tema de migrantes, o sea, secuestros, asesinatos de migrantes. Basta recordar lo que pasó en San Fernando, 72 muertos, y miles de migrantes extorsionados, secuestrados, donde participa la delincuencia organizada, pero otra vez donde está involucrado Instituto Nacional de Migración, policías, autoridades y delincuencia. Entonces, creo que el tema de los feminicidios, estos crímenes violentos contra mujeres que no ha dejado de crecer y se multiplica en el país. Entonces, y bueno, pues el tema que en estos asuntos hay un número creciente de posibles involucrados de Fuerzas Armadas, ¿no? Y están todo lo que planteaba los informes de la Comisión Nacional. Entonces, en esta problemática yo creo que es el hecho de que entren las Fuerzas Armadas a la labor de seguridad pública, está ya lo que decía Ulises. Por un lado, pues es una institución que está preparada para otra cosa. Y segundo, la sacamos a la calle hace ya muchos años sin los mecanismos de control sobre ellos. Los pones en una situación distinta, pero no teníamos los mecanismos de control. Y ahí entró todo el tema del fuero militar. O sea, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas comete una violación, ¿quién lo juzga? ¿La autoridad civil o la autoridad militar? ¿No? De la reforma, tribunal militar ahora. Entonces, y básicamente antes de la reforma era tribunales militares. Y eso lo que iba planteando era una impunidad. ¿Por qué? Pues porque yo digo, está diseñado el mecanismo para finalmente la protección y además ha sido muy difícil el acceso de los civiles al sistema de justicia militar. Entonces ahora hay un movimiento se ha venido planteando que tiene que ser la autoridad civil la que investiga los casos de violaciones de derechos. La que juzgue a los militares, ahora les voy a pedir. Estamos en ese proceso. Entonces, yo creo que ahí hay todo este proceso que se fue deteriorando, donde hoy, digamos, tenemos lo que ya se mencionaba, la reforma constitucional que esperamos de materia de derechos humanos que fortalezca, pero sí venimos de una situación de deterioro, donde las violaciones crecieron y donde el Estado ha sido incapaz de investigarlas, de sancionarlas y de romper el ciclo de la impunidad. ¿Compartes el diagnóstico, Jorge? Pues sí, en parte entiendo que es multifactorial, por así decirlo, esas miles de muertes, ¿no? A veces erróneamente llamadas daño colateral, y lo que evidencian es que en aquellos casos en que hay señalamientos a las autoridades, en especial fuerzas castrenses o incluso seguridad pública, es una falta de preparación técnica en cuestiones como es el uso de la fuerza, ¿no? En cuestiones como es capacitación en derechos humanos, ¿no?
O sea, nadie dice que no puedan hacer de manera eficaz sus labores, pero deben entender que hay reglas para ello, ¿no? Aquí no se puede llegar al pragmatismo absoluto o a privilegiar la eficacia en contra, pues, de los derechos. Entonces, en este caso sí hace falta mucho capacitación en términos, por ejemplo, el uso incluso de las armas letales, que eso ha sido el objeto de muchas de las recomendaciones de la Comisión Nacional, incluso también de Asuntos Internacionales, donde pues, hay una falta de juicio y en lugar de preferir en su momento tener, me refiero al caso que hubo en el norte, donde pues se pasa un retén en una camioneta, pues disparan y venía toda una familia, ¿no? Claro, claro. Entonces con desenlaces fatales y finalmente también en ocasiones, por esto que señalaba Edgar, pues con impunidad. En un sistema donde la forma en que se somete a la justicia a los militares no contaba con todos los principios y las garantías mínimas, pues para que haya una satisfacción, una búsqueda de la justicia a las víctimas, ¿no? Ese es uno de los temas. Entonces estamos arribando a una de las varias conclusiones. Se necesita capacitación en el uso de la fuerza por parte de las autoridades y también capacitación en materia de derechos humanos. Socialmente aquí hay una controversia. ¿Qué hacer con el derecho de los otros? Pareciera que avanza socialmente, el otro no tiene derecho, quítelo, mátelo, enciérrelo, desaparezcalo. Respete mis derechos como sociedad civil. Precisamente esta es una de las preguntas que hemos hecho a algunos de nuestros ciudadanos. ¿Los derechos humanos son iguales para las víctimas que para los infractores? Y esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. No deberían, creo que no deberían, ¿no? Creo que deberían de beneficiar más a las víctimas. Digo, al fin y al cabo, los infractores están infringiendo cierta ley y creo que no respetando los derechos humanos de los demás. La verdad no considero ello. Soy estudiante de Derecho y he visto el tipo de garantías individuales que ofrece la Comisión de Derechos Humanos que se exacerban con las víctimas que con los victimarios. No. Porque sale peor, ¿no?, que los pongan. El que está afectado queda más afectado con eso de los derechos humanos, porque yo pienso que para el infractor no debiera haber derechos humanos. Sorry, pero sí, la verdad sí. Así pienso yo. Sí, porque somos personas. Hay un principio que es la dignidad y la dignidad se aplica a las personas independientemente de la posición que tengan. Sí, debería de ser, pues porque tanto la víctima tiene derechos, como los infractores, ambos deben estar protegidos por la ley, por la Constitución. No, para nada. Porque le dan preferencia al infractor. El de derecho de la víctima nunca lo toman en cuenta. Siempre protegen al infractor. Claro que no. Porque el infractor sabe que existe una reglamentación y la está incumpliendo. Entonces no deberían de aplicarse de igual forma. Claro que no. Los derechos humanos para las víctimas tienen una connotación que es una respuesta de la sociedad civil. Quienes hacen a las víctimas son quienes agreden el mundo social. Entonces hay una diferencia total. Los derechos humanos es algo que México necesita completamente activar, engrandecer y poner en primer plano. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Es un hecho que nos duele el tema. ¿Qué pasa con los derechos de los otros? ¿Qué opinión les merecen los comentarios? Hay quienes sostienen sí, pues todos somos personas, necesitamos estar protegidos, víctimas y delincuentes, y otros dicen de plano no. Las víctimas nos sentimos abandonados y protegen solo a los malos. ¿Cuál es su opinión sobre esta respuesta social, Miguel Ángel? Sí, desde luego la Constitución protege los derechos de todas las personas, entre ellos incluidos los de los delincuentes. En este tenor, la vida es uno de los principios rectores que protege nuestra Constitución. También la libertad y otros más que se van decantando de estos dos principales. En este caso, tal vez el problema es que nuestras autoridades no han respondido eficazmente
a tener un nivel de confianza sobre ellas y realmente que se estén cumpliendo las penas como debería de hacerse. ¿Es una aplicación de la ley lo que está fallando? Exactamente, una aplicación de la ley, sobre todo por parte de las autoridades. Actualmente vemos que el sistema penitenciario tiene muchos hoyos, hay muchas fugas de reos, inclusive masivas, y no se sabe si... O delinquen desde adentro. O delinquen desde adentro, no se sabe si tengan la anuencia por parte de la propia autoridad, o simplemente por la omisión en no realizar bien sus tareas penitenciarias y hacer efectivo el cumplimiento de las penas. Bueno, en esta parte, desde luego, pues todo delincuente tiene derechos humanos, y la Constitución los reconoce y el marco internacional también los reconoce. Edgar, en algunas otras sociedades en donde se ha enfrentado esto, es una reacción natural decir el otro no, protéjanme a mí. ¿Cuál es el comparativo que tenemos? Es una reacción natural. Yo creo que cuando hay una situación de inseguridad y de violencia, y yo creo que muchas veces también incrementada por la percepción, por el entorno, por el trato que a esta violencia se le ha dado mucho en los medios de comunicación, lo que se llama una especie de sobreexposición a la social, o sea, que genera esta situación de miedo, de temor, y entonces se va generando este fenómeno de denme seguridad al costo que sea, ¿no? Es un fenómeno que está en muchos países, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchos riesgos, porque eso luego genera, digamos, lo que se ha llamado la convergencia autoritaria, es decir, cada vez más delitos, cada vez más sanciones, cada vez más, como si eso fuera lo que nos va a resolver. Y yo decía, pues no, por eso decíamos, creo que es importante la historia. Ahora, creo que no hay que olvidar que cuando hablamos de derechos humanos, una de sus características es la universalidad, son los derechos que tienen todas las personas. Ahora, la circunstancia que en un momento dado uno puede tener puede llevar a distinto ejercicio de los derechos. Es decir, si yo soy acusado de un delito, ¿no?, pues eso no me quita mis derechos. Lo que tengo que tener es derechos para poderme defender. Tengo derecho que haya un tribunal independiente que juzgue lo que yo digo y lo que el que me acusa. ¿Por qué? Porque si tenemos esas garantías, lo que vamos a llegar es efectivamente a detener al responsable y no a un inocente. Y no hay que olvidar que ahora está el principio de presunción de inocencia. O sea, primero hay que demostrar que la persona cometió el delito para poderla sancionar. No olvidemos, o sea, hay sobradas evidencias de que en nuestras cárceles hay muchísima gente inocente. Entonces, no podemos ignorar, o sea, no podemos plantear que se haga esta especie de separación con un sistema de justicia tan malo. Entonces, por eso creo que esta es una... Y por otro lado, una cosa yo sí coincido, creo que las víctimas de delito, de la violencia, tienen razón en sentirse maltratadas, porque es cierto, el sistema las ha ignorado. Ahora estamos en un proceso de cambio, tenemos una reciente ley de derechos de las víctimas, yo creo que eso es un paso, diríamos, muy importante. Pero cuidado, no pongamos como si los derechos de las personas acusadas fueran el opuesto de los derechos de las víctimas. Los dos tienen derechos. El tema es el funcionamiento de nuestras instituciones que encuentre la adecuada combinación de estos derechos. Cualquier planteamiento que nos diga tomemos opción solo por un lado o solo por un polo es una mala decisión. Va a tener consecuencias sociales que van a terminar afectándonos a todos. Creo que el reto es sistemas de justicia, sistemas administrativos, etcétera, que lo que tengan en cuenta es hay derechos de los dos lados y tenemos que ir construyendo un sistema que garantice a la víctima que se pueda defender y que si es culpable, después de, con evidencia científica, etcétera, vaya a la cárcel. Y que las víctimas tengan mecanismos de reparación. Exacto. Y yo diría, y caigamos en cuenta, reparación o justicia no significa venganza. Entonces no se resuelve todo necesariamente con cárcel, sino que hay que buscar muchos otros mecanismos de justicia alternativa, restaurativa, que lleve a resolver problemas que a veces son problemas de la convivencia cotidiana y no necesariamente hay que llevarlos a un ministerio público. O sea, hay de delitos a infracciones. Exacto. Yo les plantearía, Jorge, lo que nos dice la actual administración es, se va a quedar el ejército en las calles, de manera gradual irá saliendo. Nuestra prioridad es la defensa de los derechos humanos y vamos a hacer respetar la reforma constitucional del artículo 1. Yo te preguntaría, a ver, vamos avanzando jurídicamente. Por un lado, ahora los militares serán juzgados en tribunales civiles si cometen violaciones
a derechos humanos de civiles, ahí hay una reforma. Y luego, la que plantea Edgar muy bien y Miguel Ángel, el tema de acabar con la impunidad vía, por ejemplo, la ley de víctimas. Estos pasos jurídicos le podrían enviar cierto mensaje a la ciudadanía de que en efecto los derechos humanos, que va a haber un cambio en materia de derechos humanos. Bueno, yo creo que sí son cambios muy importantes. Ahora se está de varias, ya un par de décadas, un poco más, finalmente reconociendo en su dignidad y derechos a las propias víctimas. Se está reconociendo que una violación a estas víctimas, tal vez la más de mayor impacto al final de cuentas, es la impunidad. Exacto. Porque la Miguel impunidad, Ángel, que no ocurra nada. Exactamente, y además que el Estado tenga en cuenta, yo creo que de todas estas cosas que mencionas, tenga en cuenta que también tiene una responsabilidad con las víctimas, de manera que, por ejemplo, cuando la justicia se frustra por abusos del Estado o por ineficiencias del Estado, el Estado tiene que responder ante las víctimas. Vean, por ejemplo, traigo a colación el caso Casés. Sí. O sea, hay una frustración de la justicia, cualquiera que este fuera el desenlace, pero por acciones del propio Estado. Pues las víctimas no tienen por qué resentir o esa sensación o de impunidad, ¿sí?, o de desamparo por cuestiones que cometió el Estado. Tiene ahí que haber, en virtud de la ley de víctimas, ¿sí?, una repercusión contra quienes actuaron de esa manera y frustraron finalmente el fondo de la justicia. Entonces yo creo que sí se manda un mensaje claro. Espero, estamos en esta etapa de probando la eficacia y esperaríamos que nos sigan dando señales de que esto va en serio, ¿no? ¿Creen ustedes que la reforma penal, esto que se conoce ahora como juicios orales, puede ayudar para frenar la impunidad, para hacer de la justicia, digamos, esta gran herramienta que proteja a las personas y sus derechos, Miguel? Claro que puede contribuir y bastante. Sin embargo, creo que hay que enfocar los esfuerzos en la capacitación. Ahí es el tema. Ahí es el tema, creo que es central, en todos los actores que intervienen dentro de los procesos de justicia, y también enfocarnos a la importación o establecimiento de toda la estructura que va a realmente operar el sistema de justicia penal. Los modelos con los que se ha venido ejerciendo la justicia están bastante arraigados, y entre ellos hay muchos vicios, como vemos el de la corrupción, clientelismo, etcétera, que sí, el momento en que se pongan en marcha el nuevo sistema de justicia, les va a poner una prueba, los va a poner en un reto constante, y hasta el momento no vamos a saber qué datos vamos a tener, qué resultados. Por lo menos en estados como en Chihuahua, en Veracruz, en el Estado de México, este sistema de justicia aún no ha dado los frutos como se esperaba. Que estábamos esperando. Yo quiero, además de la reflexión sobre este punto, tanto de Jorge como de Edgar, el siguiente asunto. La Comisión Global de Políticas de Drogas ha cuestionado el enfoque de carácter reactivo, dice, aplicado a nivel mundial en las últimas décadas sobre el fenómeno del narcotráfico. Es decir, nos está obligando a ir al debate de fondo. Lo que dice textualmente el informe es: las políticas de guerra contra las drogas han fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y las sociedades de todo el mundo. Mediante las medidas represivas e inmensos recursos destinados en la criminalización no han resuelto el problema, por el contrario, lo han agravado. Se está hablando incluso de cambiar el paradigma, se está hablando de una política de seguridad nacional, digamos, con rostro humano. ¿Qué podemos entender, Edgar, sobre los nuevos modelos que se están, digamos, debatiendo en el mundo y que México podría revisar? Sí, yo creo que uno es pues toda esta corriente que va habiendo en el mundo de replantear este paradigma que viene de los 70s, básicamente construidos desde los Estados Unidos, de vamos a criminalizar básicamente la producción y el consumo con todas las consecuencias. Entonces hay un replanteamiento, por un lado, de hacer un enfoque desde un lado, desde los consumidores, más en una perspectiva de salud pública, ¿no? Por otro lado, en el tema de la perspectiva de la posibilidad de legalizar algunas drogas y también el control sobre la producción en el momento dado de esto. Pero yo aumentaría una tercera. Creo que también, aunque el enfoque está muy hecho en torno al tema de drogas,
creo que también va habiendo cada vez más evidencia que la delincuencia organizada se ha diversificado en cuanto a sus mercados, ¿no? O sea, son drogas, es robo y tráfico de vehículos, trata de personas, secuestro, migrantes, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que creo que también tiene que ser entendido en esta lógica, diríamos, más de control de los mercados. ¿Por qué? Porque finalmente si hay un mercado, hay alguien que va a buscar aprovechar ese mercado. Entonces, creo que hay una regulación, yo diría, más amplia, que hay que ponerla en una perspectiva también económica, no solo de persecución política, sino de, creo que muchos de estos cambios. Y entonces a mí eso me parece importante. Y en ese debate, desde la perspectiva de derechos humanos, se ha venido tratando de reconceptualizar el tema de la seguridad, ¿no? Y se han construido modelos, el de seguridad ciudadana, una seguridad, digamos, donde se busca que se construya desde abajo, con la participación de la gente, con vigilancia, supervisión, donde se garantizan derechos, y un enfoque más amplio que es el que se ha llamado seguridad humana, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de seguridad prácticamente hablamos de todo lo que tiene que ver con las personas, y eso incluye lo que hemos llamado aquí seguridad pública, pero también tiene que ver con agua, con salud, con trabajo, con amenazas naturales, con calentamiento global. Entonces, un planteamiento mucho más general, una visión mucho más amplia, que digamos que trataría de ser, creo que más integral. Hay un debate de eso, de cuál puede ser el mejor enfoque, el más eficaz, y yo diría, desde la perspectiva de derechos humanos, donde en realidad, o buscando siempre la seguridad y el bienestar de las personas. O sea, sí entendemos que hay que... Eso como base, Eso como base, para cuidar que no sea solo una seguridad en función de las instituciones, porque el riesgo muchas veces de la seguridad en las instituciones termina volviéndose contra las personas, ¿no? Jorge, ¿qué piensas de estos modelos, lo que se discute en el mundo para enfrentar un fenómeno como esto que es el narcotráfico, trata de personas, secuestro, etcétera? Pues yo creo que tienen que ser acciones coordinadas y conjuntas. Son fenómenos globales, como dicen ahora, y por lo tanto no podemos jalar para un lado y otros para otro. Pongo el caso concreto, mientras en Estados Unidos está discutiendo y hay lugares donde está legalizado el uso de la marihuana, por otro lado nuestro país haciendo una lucha frente al tema, porque todavía es una cuestión hasta cierto punto completamente delictiva, o sea, las cuestiones de consumo personal y ese tipo de grados de tolerancia o permisibilidad en términos de salud. O sea, aquí hay dos modelos. Por una parte tienes a un Hollywood, por ejemplo, bombardeando constantemente en todas las películas sobre lo que si no consumes marihuana, entonces no estás en onda, por decirlo así. Y por otro lado, en este país teniendo estos problemas y todas estas muertes derivadas de esta lucha. Creo yo también que la forma de analizar el ataque solo en vías de lo criminal, pues simplemente es atender la punta del iceberg, ¿no? O sea, no está funcionando porque no ataca el problema de fondo. En nuestro país estamos viendo ya parte de los efectos de esta cuestión, que es prácticamente, que es una especie de monstruo de 1000 cabezas, cortas una, surge otra, y recrudeciéndose el tema de la violencia, cambiando por supuesto ahora a otros giros, complementando lo que dijo Edgar, la extorsión, que está generalizada en muchas zonas del país, que es muy silenciosa, etcétera, pero existe como problemática. Entonces yo creo que sí nuestro país tiene que afinar, digamos que todo el mundo tiene que estar en coordinación, por así decirlo, y saber cuál es la meta que todos están persiguiendo. Pues si en Estados Unidos están pensando ya, reconociendo que eso es un negocio, y le quieren entrar al negocio incluso como ingresos públicos, pues entonces estamos hablando, digamos, idiomas completamente distintos. Tú dirías, para empezar, pongámonos de acuerdo, y en el centro de la estrategia, los derechos humanos. Déjenme cederle la palabra a los universitarios. ¿Deben prevalecer los derechos humanos sobre la seguridad nacional? Esto se planteó y ellos nos respondieron lo siguiente. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, es que respecto de los derechos humanos, si no se limitan, no hay una seguridad jurídica sobre qué bien es el que se debe de tutelar con exactitud. Además, hay que recordar que el derecho de uno termina donde empieza el del otro.
y si hay necesidad de proteger mejor la seguridad nacional, pues entonces sí debe de prevalecer la seguridad nacional. Yo creo que los derechos humanos deben de resguardar la seguridad, no pueden ir aislados, no puedes escoger uno u otro, yo creo que es así como entrelazados. Al igual que es importante la parte de la seguridad nacional, pues también es importante tomar en cuenta los derechos humanos de las personas, entonces pues yo creo que debería haber un equilibrio entre las dos y ver qué es lo que se puede hacer para tomar en cuenta esas dos partes. Depende, si los derechos humanos afectan la seguridad nacional, el bien de los demás está por encima del bien particular. Los derechos humanos protegen simplemente como a una persona y la seguridad nacional dependen muchas personas de eso. Ese es el país completo. Entonces, no creo que, bueno, es como ahora sí que un daño colateral o algo así, pero para mí sería mejor la seguridad nacional. Bueno, a mi modo de ver, en parte sí y en parte no, porque cuando estamos hablando de los derechos humanos de un delincuente o de un presunto delincuente, si la seguridad es primero realmente en estos casos, no es como que vamos a proteger al delincuente y no hay que agarrarlo porque entonces se nos pela y todo, pero no, sus derechos humanos primero y los derechos humanos de la persona que él hirió, donde están, ¿no? Entonces por eso, a mi modo de ver, en ocasiones sí y en ocasiones no. Pues yo considero la verdad que no, porque en cierto grado la seguridad nacional pues sí es importante, pero también se podría, bueno, yo lo considero como que deben de estar a la par, no una encima sobre la otra. Si no hay derechos humanos, ¿cómo puede haber una seguridad nacional? Voces de la Democracia @ife.org.mx. Es un dilema real. Primero, la seguridad nacional, aunque eso tenga un costo en materia de derechos humanos. Miguel. Sí, claro que es un dilema real. Un poco evocando la historia, si nos retrocedamos en el tiempo a la década de los 60, 70, vemos que las generaciones gritaban y exigían mayores libertades. Actualmente vemos que las generaciones están exigiendo mayor seguridad. Al menos así nos lo apunta esta última encuesta de ¿Quieren más jóvenes, seguridad aunque pierda ciertos derechos? aunque pierda ciertos derechos, lo que significa darle mayor poder a nuestras autoridades, sin que nosotros sepamos realmente ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando un cheque en blanco? ¿Qué se justifica con este cheque en blanco que se está concediendo? O sea, lo ves como un riesgo. Como un riesgo. Y vemos el cambio generacional, desde luego, son los cambios de los años 80, de los 90, altos niveles de consumo que se reflejan prácticamente en la mayor amplitud de mercados. En este caso, narcotráfico, drogas, todo lo que se pueda obtener dinero es redituable y esto propicia los altos niveles de delincuencia. Sumo una pregunta del auditorio de Pedro Lara. ¿Por qué cuando una persona ingresa a la cárcel, ya que estamos hablando de derechos, pierde el derecho de votar y deja de ser ciudadano? Edgar. No, creo que la pregunta da pie para decir que cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de derechos absolutos, que no se pueden tocar, o sea, los derechos pueden en un momento dado ser afectados, y una afectación es esta, cuando una persona después de un juicio y es sentenciada y declarada responsable del delito del que se le acusa, se le afecta la libertad, o sea, y segundo, se le afectan estos derechos políticos. Hay una afectación como consecuencia de digamos, nueva situación que tiene. No es que deje de ser ciudadano, o sea, porque va a conservar muchos otros derechos, el de la vida, tiene derecho, según nuestra Constitución, a la reinserción a través de la educación, del trabajo, del deporte, o sea, se mantienen una serie de derechos. Lo que pasa es que esa circunstancia le lleva a una cierta modificación. Entonces, creo que esto sería como importante, ¿no? A manera de reflexión final, iniciamos este espacio. Yo les presentaba las declaraciones del primer ministro de Noruega después de estos hechos lamentables de este joven que mató a otros jóvenes sin razón, y que la respuesta durante el juicio del primer ministro es: el odio, el terror no puede alimentar el odio, sino debe aumentar la democracia. ¿Qué nos está diciendo esa experiencia internacional? ¿La podemos
digamos, retomar para México, Jorge, en tus conclusiones, más democracia frente a ese problema? Yo creo que aquí la democracia juega un papel fundamental, porque se trata en estos temas, como vimos, hay distintos polos, y de lo que se trata es de establecer puntos de equilibrio. Y esos puntos de equilibrio no pueden venir de una sola parte, como pueden ser acciones unilaterales del gobierno. Requieren que sean puntos de equilibrios derivados de ejercicios democráticos, no solo en términos de tener buenas leyes, sino de expandir el ejercicio democrático a la participación, escuchar las voces de las víctimas, a reconocer los problemas que hay en los procesos penales, en las cárceles. Entonces yo creo que aquí hay un binomio indisoluble entre seguridad, como decía el título del programa, derechos humanos y democracia. Solo en democracia me parece que se pueden precisar esos equilibrios y además vigilar que esos equilibrios se conserven o se mantengan, o incluso replanteados a partir de nuevas situaciones. Entonces, yo creo que ese es un elemento básico sobre el cual deben operar ahora esta relación entre seguridad, derechos humanos y por supuesto también democracia. Miguel. Sí, las pasadas elecciones se puso a prueba precisamente esta democracia. Hubo casillas que se encontraban en la incertidumbre de ser instaladas precisamente por la seguridad. Esto pues está impidiendo que la democracia se viva, se esté ejerciendo por parte de los ciudadanos. En este caso, creo que la ciudadanía y las instituciones deben de comprometerse a educar al propio pueblo, para que pues hagan efectivos el ejercicio de los valores que implican la democracia. Básicamente, ese es mi punto de vista. Edgar, el papel de la democracia frente a este enorme reto. Clave, yo creo que el tema de la seguridad no se puede construir sin la participación ciudadana, porque la seguridad que se construye sin participación termina siendo autoritaria. Yo creo que en la ciudad tenemos que recapacitar en eso. Esta tendencia de denos más seguridad al costo que sea, digo, pensémosla. Cuando decimos eso, estamos hablando de nosotros mismos. Y renunciar a derechos significa construir las posibilidades de gobiernos autoritarios. Entonces yo creo que, coincido con Ulises, creo que este trinomio entre seguridad, democracia y derechos humanos es indisoluble. Y si le quitamos una pieza, los que vamos a perder vamos a ser los ciudadanos. Muy bien, pues así llegamos al final de este programa de Voces de la Democracia, cuyo tema central ha sido ese: seguridad nacional, derechos humanos y democracia. Yo le doy las gracias a Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de derechos universitarios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel Ángel García Olivo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar Cortés Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ACE. Gracias a ti por la oportunidad de conversar. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Ha sido un placer. Hasta la próxima.